Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal, comenta desde donde nos escuchas y, si te gustó, deja tu like. Mira, siéntate un momento. No te voy a contar un cuento de esos que inventan los que nunca vivieron nada. No te voy a hablar de personajes que no existen ni de situaciones que alguien se inventó para hacerte sentir algo. Te voy a contar lo que fue mi vida de verdad, con sus olores, con sus noches, con sus silencios. Y si en algún momento sientes que se te aprieta el pecho, que se te nublan los ojos, que algo en tu garganta se pone duro como piedra, no te avergüences. A mí también me pasa todavía, y ya tengo 74 años encima. 74 años, y hay memorias que siguen tan vivas como el primer día. Eso significa algo. Eso significa que lo que te voy a contar importa. Nací en un pueblo que se llama Apatzingán, Michoacán. Para los que no saben dónde queda eso, está en el corazón del país, en lo que le decimos tierra caliente, tierra de limones, de aguacate, de mangos que en temporada caen solos de los árboles porque son demasiados, tierra de calor que aplasta desde temprano en la mañana, que te seca los labios, que hace que los perros duerman todo el día a la sombra, tierra de gente que trabaja desde que amanece hasta que ya no puede más, y que llora solita porque llorar en público no estaba bien visto. Ahí nací. Ahí aprendí a caminar, a hablar, a conocer el mundo. Y ahí aprendí también, demasiado pronto, lo que significa ser responsable de alguien más. Mi papá se llamaba Celestino García Reyes. Mi mamá, Refugio. Doña Cuquita le decían en el barrio. Nombres de otro tiempo. Nombres que hoy ya nadie le pone a sus hijos, pero que a mí me suenan como música, como ego que tiene peso y raíz. Ellos eran buena gente. Que quede claro eso desde el principio, porque lo que les voy a contar no es una historia de papás malos, de papás que no querían a sus hijos, de papás que fallaron porque eran crueles o descuidados. Es una historia de gente pobre que no tuvo más opciones que las que la vida les puso enfrente. Y eso duele diferente, duele más en realidad, porque no puedes guardarle rencor a nadie. No puedes señalar a alguien y decir, tú tuviste la culpa. La culpa era de algo más grande, de algo que no tiene cara ni nombre, pero que aplasta igual. Éramos 5 hermanos, yo el mayor. Me llamo Ernesto García Mendoza. Luego venía Lupita, que tenía 9 años cuando todo esto pasó. Después el Beto, con 7, un niño flaco y serio que desde chico tenía cara de hombre, aunque todavía le faltaran los dientes de leche. Y los 2 últimos eran los cuates, los gemelos, Toño y Cande, que apenas habían cumplido 5 años. 5 años. Cuando yo pienso en eso ahora, cuando pienso en lo pequeños que eran, se me va el aire. Mi papá era jornalero. Trabajaba en lo que hubiera, parcelas ajenas, cargando sacos, lo que fuera. Era un hombre fuerte, de manos grandes, de pocas palabras pero de presencia. De esas personas que cuando entran a un cuarto uno siente que el cuarto cambió. Mi mamá lavaba ropa ajena y hacía tamales para vender los fines de semana. Entre los 2 sacaban lo que podían. No era mucho, nunca fue mucho. Pero había tortillas en la mesa y techo sobre la cabeza. Y en tierra caliente eso ya era algo. Cuando yo tenía 12 años, mi papá llegó un día a la casa con esa mirada. Yo ya conocía esa mirada. La había visto antes, en momentos malos, cuando la cosecha era poca o cuando alguna enfermedad se metía a la casa y se llevaba el poco ahorro que había. Era una mirada vacía, como de alguien que ya tomó una decisión que sabe que le va a doler y que ya no hay manera de echarse para atrás. No era tristeza exactamente, no era enojo, era algo peor, era resignación. La mirada de alguien que ya aceptó lo que tiene que hacer aunque no quiera hacerlo. Se sentó en la mesa sin decir nada al principio. Mi mamá estaba haciendo tortillas. El comal caliente, el olor a masa fresca, la lumbre del fogón crepitando como siempre. Todo normal por fuera. Todo completamente a punto de cambiar por dentro. Mis hermanos andaban jugando afuera. Yo estaba sentado en un rincón haciendo no sé qué.
Y recuerdo haber levantado los ojos y verlo ahí sentado con esa cara, y haber sentido algo en el estómago antes de que dijera una sola palabra. No les dijo mucho esa noche. Dijo que las cosas no estaban alcanzando, que la cosecha había sido mala ese año, muy mala, que la lluvia no llegó cuando debía y el poco maíz que sacaron no alcanzó ni para pagar lo que debían. Que un compadre suyo, el compadre Eliodoro, estaba en Tijuana trabajando en una maquiladora y le había dicho que allá había trabajo, que pagaban diferente, que si iba a probar unos meses a ver qué pasaba, que iba a ir nada más a ver, que en cuanto juntara algo regresaba, que iba a mandar dinero. Yo tenía 12 años y ya sabía exactamente lo que significaba eso. Lo sabía porque lo había visto antes con mis propios ojos. El papá del Chago, mi amigo de la infancia, se fue cuando teníamos como 8 años. Nunca volvió. Bueno, volvió una vez, 3 años después, con otra mujer y unos hijos nuevos que nadie conocía. La mamá del Chago se quedó sola con 4 hijos, trabajando de lo que pudiera, envejeciendo 10 años por cada uno que pasaba. El Chago dejó la escuela a los 10 para ir a cortar limón. Yo lo sabía. Tenía 12 años y ya lo sabía. Esa noche no dormí. O dormí muy poco, a pedazos, ese sueño intranquilo que te deja más cansado que si no hubieras dormido. Me acuerdo que me quedé mirando el techo del cuarto que compartíamos todos, un cuarto donde cabíamos de milagro, escuchando la respiración de mis hermanos, el ronquido suave del Beto que siempre roncaba un poco desde chico, los quejidos pequeños de los cuates moviéndose en su petate. Y sentí algo que a los 12 años no debería sentir, un miedo adulto. No el miedo a la oscuridad, ni a los fantasmas, ni a los perros callejeros. Miedo de los grandes. Miedo de quedarse sin quien te cuide. Miedo de que el piso se mueva debajo de tus pies y no haya nada a que agarrarse. Mi papá se fue un martes de febrero. Todavía lo veo como si fuera hoy. Pantalón café con raya, camisa de cuadros azules y blancos que mi mamá le había lavado la noche anterior, los zapatos de trabajo que brillaban un poco porque también los había limpiado, una bolsa de plástico donde traía sus cosas porque no teníamos maleta. Una bolsa de plástico. Eso es lo que cabe en una vida cuando eres pobre y tienes que irte. Mi mamá lo abrazó mucho tiempo antes de que subiera al camión. Más tiempo del que yo los había visto abrazarse nunca. Mi mamá era una mujer de pocas demostraciones físicas, de esas personas que quieren mucho pero que no lo dicen con palabras ni con abrazos, sino con las tortillas calientes y con quedarse despierta esperando que llegues. Ese abrazo largo me dijo más que cualquier cosa que pudieran haber dicho con palabras. Mis hermanos chiquitos no entendían bien qué pasaba. El Beto le preguntó que cuándo iba a regresar, y mi papá lo levantó en brazos y le dijo que pronto, que muy pronto, que antes de que te des cuenta ya estoy de vuelta. Y le revolvió el cabello con la mano y lo bajó. Pero el pronto de los papás que se van al norte no es el mismo pronto del que hablan los demás. Ese pronto es elástico, se estira, se vuelve meses, años, a veces décadas, a veces nunca. Se fue y la vida cambió desde el primer día. Las primeras semanas mi mamá lo cargó sola. Salía temprano a lavar ropa a casas ajenas, dejaba las tortillas hechas y un poco de frijoles en la olla, y nosotros nos arreglábamos solos durante el día. Yo me encargaba de que los chiquitos no se salieran a la calle solos, de que comieran algo al mediodía, de que hicieran aunque fuera un poco de tarea. No era perfecto, pero funcionaba. Mi mamá llegaba en la tarde cansada, pero llegaba, y eso era lo importante. Pero a los 2 meses de irse mi papá, algo pasó con mi mamá que nadie esperaba. Empezó a ponerse mal. Al principio pensamos que era el cansancio acumulado, porque sí estaba muy cansada. Trabajaba demasiado y dormía poco, y comía menos de lo que debía. Pero no era solo eso. Le daba por sentarse de repente como si le fallaran las piernas. Se le fue el color de la cara. Esa calidez que tienen las personas de tierra caliente se le fue apagando poco a poco. No comía bien. Adelgazó de golpe, como si algo por dentro le estuviera quitando lo que comía antes de que sirviera de algo. Y le dolía el estómago. Un dolor que a veces la hacía doblarse.
El médico del pueblo, el doctor Lozano, que atendía en un cuartito del centro, la revisó y dijo que era el hígado, que necesitaba medicamentos, que necesitaba descanso, que necesitaba una dieta especial, que si no se cuidaba, se podía poner peor. Medicamentos que no había en Apatzingán y que si los traían de Uruapan o de Morelia, iban a costar dinero. Dinero que no había. Mi papá mandaba lo que podía desde el norte, pero lo que mandaba no alcanzaba ni para lo básico, mucho menos para medicamentos y doctores. Mi abuela materna, la abuela Luciana, vivía en un rancho a 2 horas de Apatzingán. Allá había más gente, más manos, mis tías que podían turnarse para cuidarla. Era lo más sensato llevar a mi mamá allá mientras se recuperaba. Era lo correcto, era lo que había que hacer. Pero mis hermanos no podían ir con ella porque en el rancho no había escuela, y perder el año escolar era perder mucho en aquellos tiempos, cuando ya el simple hecho de ir a la escuela era un privilegio que no todos podían darse. Alguien tenía que quedarse con mis 4 hermanos en Apatzingán. Ese alguien fui yo. No hubo una conversación formal. Nadie se sentó conmigo a explicarme lo que iba a pasar. No hubo un adulto que me dijera, Ernesto, a partir de hoy eres el responsable. Fue algo que simplemente sucedió, que se asumió, que todos entendieron sin necesidad de decirlo, porque en las familias pobres hay cosas que no se dicen, sino que se hacen. Mi abuela, antes de llevarse a mi mamá en la camioneta de un vecino, se agachó a mi nivel, me tomó la cara entre sus manos callosas y me dijo, «Tú ya eres grande, tú puedes, cuídalos. 12 años. Tú ya eres grande, tú puedes». Y yo me creí que sí podía. O quizás simplemente no tuve tiempo ni espacio mental para preguntarme si podía o no. Había una necesidad enfrente de mí, y yo era el único que podía cubrirla. No había más análisis que hacer. Me acuerdo del día exacto en que se fueron. Mi mamá se despidió de nosotros con una calma que ahora entiendo. Le debió haber costado un esfuerzo enorme. Les dio un beso a cada uno. A mí me abrazó más tiempo y me dijo al oído, «Cuídalos, mijo, no me dejes solos». Y yo sentí en ese momento que el mundo entero se me venía encima, pero asentí con la cabeza porque no había de otra. La camioneta arrancó, levantó una nube de polvo del camino de tierra, y mis 4 hermanos y yo nos quedamos parados en la puerta de la casa viendo cómo se alejaba. Y así empezó todo. Los primeros días fueron los más raros. Había algo en la casa que sonaba diferente sin mi mamá. Los cuartos tenían una quietud distinta. El fogón lo encendí esa primera mañana con manos que me temblaban un poco, porque yo había visto a mi mamá hacerlo 1000 veces, pero nunca lo había hecho yo solo. Lupita, que tenía 9 años, se paró a mi lado y me preguntó qué íbamos a desayunar, y yo le dije que huevos, porque los huevos eran lo más fácil. Nos salieron duros como piedras esa primera vez. Los comimos igual. Lupita fue mi aliada en esos meses. Que quede dicho eso con claridad porque ella merece ese reconocimiento. 9 años y ya con una madurez que daba respeto. Me ayudaba a barrer, a acarrear agua, a revisar que los cuates tuvieran puestos los zapatos antes de salir. A veces se cansaba, a veces se le olvidaba. A veces se le antojaba más jugar con las niñas del barrio que doblar ropa, y en esas veces yo me enojaba con ella, y luego me sentía mal por haberme enojado porque ella también era una niña, porque ella también extrañaba a su mamá, porque yo no tenía ningún derecho de pedirle que no fuera niña solo porque yo ya no podía serlo. Eso es algo que me costó mucho entender en ese tiempo, que la carga era mía, no de ella, que ella podía ayudar pero no cargar. Que yo no podía convertirla en otra mamá solo porque necesitaba ayuda. El Beto era el más difícil. 7 años y ya con un carácter que no cedía fácil. Él sí extrañaba a mi mamá de una manera que se le desbordaba por todos lados sin poder controlarlo. Se peleaba con los cuates, aventaba cosas, dejaba la comida a medias. Lloraba de noche con una rabia mezclada que yo no sabía bien cómo manejar. Una vez le pegué en el brazo porque me estaba desesperando con sus berrinches, y después me quedé encerrado en el baño con una mezcla de vergüenza y de pena que no sé bien cómo describirla. Yo no era su papá. No sabía ser su papá.
Yo era su hermano, y también tenía miedo, y también extrañaba a mi mamá, y también quería que alguien me dijera qué hacer. Pero nadie me decía qué hacer. Yo era el que tenía que saber. Los cuates, Toño y Cande, 5 años, esos me pusieron a prueba de otra manera. 5 años es muy pequeño para entender por qué no está tu mamá. Muy pequeño para entender que tu papá está lejos en un lugar que no puedes señalar en ningún mapa que conozcas. Ellos me preguntaban por mi mamá todos los días al principio. Al principio pensaban que se había ido al mandado y que iba a regresar en un rato. Luego entendieron que no era así y fue peor, porque entonces empezaron a extrañarla de una manera más consciente, más dolorosa. Cande fue el que peor lo llevó de los dos. Empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando a medianoche con un llanto desesperado que te sacudía el alma, gritando «mamá, mamá», con los ojos abiertos pero todavía en el sueño. Y yo tenía que levantarme y cargarlo y decirle que estaba bien, que yo estaba ahí, que no pasaba nada. Cargarlo contra mi pecho y sentir su corazón latiendo rápido y su cuerpo temblando despacito mientras se iba calmando. Cargar a un niño de 5 años en la madrugada cuando tú tienes 12 y estás muerto de sueño y de miedo es una de las cosas que se te quedan grabadas para siempre. No sé explicar bien por qué. Quizás porque en ese momento eres completamente responsable de otro ser humano, completamente, sin red, sin respaldo. Y al mismo tiempo eres tú el que más necesitas que alguien te cargue a ti. La comida era mi mayor preocupación cotidiana. Mi papá mandaba dinero cuando podía, pero no era seguido ni era suficiente. A veces llegaba algo con algún vecino que iba y venía del norte. A veces llegaba por correo. A veces no llegaba nada en semanas. Yo aprendí cosas que ningún libro de cocina te enseña. Aprendí que 1 kilo de frijoles, bien administrado, alcanza para comer varios días si sabes hacer rendir el caldo. Aprendí que el chile seco vale menos que el fresco en el mercado, pero que igual le da sabor a todo. Aprendí que si le pones más agua al arroz queda aguado pero rinde más. Aprendí a hacer tortillas, primero feas y gruesas como piedras, luego de a poco más presentables. Aprendí a distinguir qué verdura estaba más barata en cada temporada. Aprendí a regatear en el mercado aunque me diera vergüenza, porque era un niño, y los señores del mercado a veces me miraban raro. Cosas que no debería saber un niño de 12 años. Cosas que yo supe porque no había de otra. La escuela era una especie de alivio y de carga al mismo tiempo. Era alivio porque ahí, por unas horas, yo era solo un alumno. No era el responsable de nadie. No tenía que pensar en qué había para cenar, ni si los cuates habían hecho la tarea, ni si Cande había tenido otra pesadilla la noche anterior. Podía sentarme en mi banca y escuchar a los maestros y ser, aunque fuera brevemente, solamente yo. Pero también era una carga porque me costaba concentrarme. Tenía la cabeza en otro lado. Pensaba en mis hermanos, pensaba en mi mamá, pensaba en el dinero. Mis calificaciones bajaron ese año. No mucho, pero bajaron. La maestra Graciela, que me daba español y que era una mujer perspicaz, de esas que lo notan todo sin decir nada, me preguntó un día cómo estaba mi mamá. Solo eso. No hizo preguntas de más, no llamó a ningún familiar, no montó ningún escándalo. Solo me preguntó cómo estaba mi mamá. Y yo le dije que mejor, que pronto iba a regresar. Y ella sintió con una mirada que decía, yo sé más de lo que finjo saber, y siguió con la clase. Eso fue suficiente. Saber que ella sabía, que había un adulto que veía lo que estaba pasando aunque no dijera nada, fue suficiente para que ese día me sintiera un poco menos solo. La señora Consuelo vivía 2 casas abajo de nosotros. Era una señora de unos 60 años, viuda, con una hija casada en Guadalajara que casi nunca venía. Vivía sola, con sus plantas y sus gallinas, y una radio que tenía prendida todo el día. Antes de que se fuera mi mamá le había dicho que íbamos a estar solos y que si podía echarnos un ojo de vez en cuando. La señora Consuelo era de esas personas que no hacen gran cosa, pero que con lo poco que hacen cambian todo. Pasaba a veces en la tarde a ver que estuviéramos bien.
Nos dejaba a veces un poco de lo que había cocinado ella. Me enseñó a hacer el arroz de otra manera, más sabrosa. Pero la noche que más la necesité fue la noche que Cande se puso malo de la fiebre. Fue un miércoles. Yo estaba muy cansado ese día. Habíamos tenido una semana difícil, poco dinero. El Beto había tenido un problema en la escuela con otro niño. Lupita estaba triste y no quería comer. Me acosté temprano pensando que iba a dormir bien por primera vez en días. Y a eso de la 1 de la mañana me despertó el llanto de Cande. Me levanté y lo toqué en la frente y sentí el calor antes de prender la luz. Ardía. Una fiebre alta, de esas que te asustan, que te hacen sentir que el niño se está consumiendo desde adentro. Lo desperté y estaba aturdido, con los ojos vidriosos, medio ausente. Le di agua. Lo bañé con un trapo mojado como había visto hacer a mi mamá. Le cambié la ropa, pero la fiebre no bajaba. Y yo estaba solo, 12 años, de madrugada, con mi hermanito ardiendo en fiebre y sin saber qué más hacer, sin teléfono en la casa, sin manera de llamar a mi mamá, sin ningún adulto cerca. Sentí ese miedo de los grandes otra vez, ese miedo que aplasta diferente, que no te deja pensar bien. Fui a despertar a la señora Consuelo. Toqué su puerta a la 1 de la madrugada con los nudillos temblando. Ella tardó un momento. Luego se asomó con su bata de dormir y su cabello suelto canoso. Me vio la cara y no preguntó nada. Entró a la casa, fue directo a ver a Cande. Sacó de su bata una pastilla que traía, no sé por qué. Le pidió a Lupita que le trajera más agua y se quedó con nosotros esa noche. Yo me senté en un rincón del cuarto viendo cómo la señora Consuelo atendía a Cande con una calma que yo no tenía, y por primera vez en semanas solté algo que había tenido apretado. No lloré exactamente, solo solté, como cuando has cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y por un segundo alguien más lo toma y tus brazos sienten el alivio. A la mañana la fiebre había bajado. Cande estaba dormido, tranquilo, respirando normal. La señora Consuelo se fue a su casa antes de que amaneciera del todo. No le dije gracias con palabras porque en ese momento no me salían. Se lo dije después con los ojos, que a veces es suficiente. Los meses pasaron así, lento y rápido al mismo tiempo, que es como pasa el tiempo cuando uno está sobreviviendo. Hubo semanas buenas, semanas en que llegaba algo de dinero y podíamos comer bien, y los hermanos estaban tranquilos y yo dormía de corrido. Y hubo semanas malas, semanas en que el dinero se acababa antes de que terminara, y yo racionaba lo que quedaba sin decirles a ellos que estaba racionando, para que no se preocuparan, para que comieran sin la angustia de saber. Aprendí a cocinar el hambre. Eso suena raro, pero es lo que es. Aprender a hacer que la comida poca parezca suficiente. Poner mucho caldo en el plato para que se vea lleno. Darles más arroz a ellos y menos a mí porque ellos eran más chicos y no iban a notar la diferencia de la misma manera. Guardar una tortilla para el día siguiente si quedaba una de sobra. Son trucos pequeños, trucos de pobreza, que la gente que nunca fue pobre no entiende y que la gente que sí lo fue reconoce al instante. Mi papá llamaba cuando podía desde una caseta de teléfono. Las llamadas eran cortas y costosas, y a veces pasaban semanas sin que llamara. Cuando llamaba, me preguntaba cómo estábamos, y yo le decía, bien, papá, todo bien. Porque, ¿qué otra cosa iba a decirle? ¿Iba a decirle que Cande tuvo fiebre de 40 y que yo no sabía qué hacer? ¿Iba a decirle que el Beto se peleó con otro niño en la escuela y que cuando fui a hablar con el maestro me miraron raro porque era un niño yendo a hablar por otro niño? ¿Iba a decirle que había noches en que yo también tenía miedo y que nadie me cuidaba a mí? No. Le decía, bien, papá, todo bien. Porque en las familias como la mía, en los tiempos en que yo crecí, no se cargaba al que estaba lejos con los problemas de los que se quedaban. El que se fue ya cargaba con su propio peso, y el que se quedó cargaba con el suyo. Así era. Hubo una tarde, un domingo, que fue el momento más oscuro de todos esos meses. No pasó nada especial ese día. No hubo ningún incidente, ningún problema puntual. Solo era domingo y mis hermanos estaban jugando afuera, y el sol estaba muy quieto sobre las tejas,
Y yo estaba solo en el patio de atrás, sentado en un cubo de plástico viejo, y de repente me cayó encima todo el peso de lo que estaba cargando. No poco a poco, de golpe, como cuando llevas una carga muy pesada y las rodillas de repente ya no aguantan. Me puse a llorar, solo, sin que nadie me viera. Un llanto que me salió de un lugar que no sabía que tenía, hondo y callado para que no me escucharan mis hermanos. Lloré por mi mamá, lloré por mi papá, lloré por mí, porque yo también era un niño y nadie parecía recordarlo. Lloré por el miedo, por el cansancio, por las noches sin dormir, por las tortillas quemadas de la primera semana, por la fiebre de Cande, por los berrinches del Beto, por la tristeza callada de Lupita, por todo. Y en ese llanto me hice una pregunta que me persiguió mucho tiempo después. ¿Y yo quién me cuida a mí? Nadie. Nadie me cuidaba a mí. Esa respuesta duele de una manera que no tengo palabras para describirla bien. Tenía 12 años y la respuesta a quién te cuida era nadie. Eres tú el que cuida. Eres tú el adulto en esta historia aunque no lo seas. Eres tú el responsable aunque no debería tocarte serlo. No sé cuánto tiempo estuve llorando en ese patio. No mucho, quizás. El tiempo se percibe diferente cuando se llora. Pero en algún momento el llanto fue disminuyendo solo, como disminuyen las lluvias cuando ya soltaron lo que traían. Me sequé la cara con la manga de la camisa, me limpié la nariz, respiré hondo una vez, 2 veces, y me levanté. Me levanté y entré a la cocina a ver qué había para la cena. Nadie vio ese momento, nadie supo qué pasó. Hasta hoy, en este momento, nadie fuera de mí sabía que eso sucedió. Y les cuento porque ese momento específico de levantarme del cubo de plástico en el patio de atrás, después de llorar solo, es el momento que más me define de toda mi vida. No por heroico, porque no había nada de heroico en eso, sino porque en ese momento entendí algo que no habría podido entender de otra manera. Que a veces la vida no te pregunta si estás listo. Te pone en el lugar y tú decides si te quedas o si huyes. Y yo me quedé. Siempre me quedé. Mi mamá volvió a los 6 meses. Lentamente con los medicamentos que al final llegaron gracias a que mi tía en Morelia los consiguió. Fue mejorando. Volvió primero los fines de semana, luego una semana entera, luego definitivamente. Y cuando volvió definitivamente, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Ese alivio de ver entrar a tu mamá por la puerta de tu casa y saber que ya no estás solo. Pero también fue raro. Raro de una manera que tardé años en entender. Porque en esos 6 meses, yo había tomado una forma que ya no era la de un niño. Había aprendido cosas, había desarrollado maneras de hacer. Había construido una estructura dentro de la casa que funcionaba a mi manera. Y cuando mi mamá llegó y empezó a tomar las riendas otra vez, parte de mí no supo bien cómo dejar de ser el que mandaba y volver a ser el hijo. Una noche me dijo que apagara la tele, que ya era hora de dormir, y yo sentí algo en el pecho que no era enojo exactamente. Era algo más complicado, como una resistencia. Como cuando has estado manejando un carro mucho tiempo y alguien quiere volver a ser el conductor y tú no sabes bien cómo soltarle el volante. No lo dije. No tenía las palabras para explicarlo y tampoco era el tipo de cosa de la que se hablaba en mi familia. En mi familia no se hablaba de los sentimientos. Se trabajaba, se sobrevivía, se seguía adelante. Los sentimientos eran para las noches cuando nadie te veía. Así que lo guardé. Y lo guardé durante mucho tiempo. Mi papá tardó 3 años en regresar, 3 años. Volvió con algo de dinero ahorrado, con una cara más vieja de lo que correspondía al tiempo que había pasado, con palabras más cortas y una manera de estar en el cuarto que era diferente, como de alguien que aprendió a ocupar poco espacio para no molestar. El norte te cambia. No siempre para bien, no siempre para mal. Te cambia nomás. Te vuelves otra versión de ti mismo que ya no encaja perfectamente en el lugar de donde saliste. Yo tenía 15 años cuando regresó.
Estaba en la secundaria ya. Era otro. Cuando lo vi llegar no supe bien qué sentir. Quería correr a abrazarlo y al mismo tiempo quería hacerle preguntas que sabía que no le iba a hacer. ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Por qué cuando llamabas las llamadas eran tan cortas? ¿Sabes que una noche Cande tuvo fiebre muy alta y yo estaba solo y no sabía qué hacer? ¿Sabes que hubo semanas en que no había suficiente para comer y yo le daba mi parte a los chicos sin decirles nada? ¿Sabes todo lo que pasó mientras no estabas? No le pregunté nada de eso. Lo abracé y punto. Sentí su espalda ancha bajo mis brazos y fue un abrazo de hombres, de esos que son cortos y firmes, y ya. Hay cosas que los hijos les guardan a los padres para siempre, no por rencor, sino porque saben que la respuesta no va a cambiar lo que ya pasó, porque saben que su papá también sufrió lejos, también extrañó, también cargó con su propio peso enorme, porque saben que el amor y el daño pueden venir de la misma persona, sin que esa persona sea mala. Eso es algo que la gente que tuvo infancias más fáciles a veces no entiende, que puedes querer muchísimo a alguien y al mismo tiempo cargar algo que esa persona te dejó sin querer. Pasaron los años, crecí, terminé la secundaria, luego aprendí el oficio de herrero con un tío. Me casé a los 23 con Carmen, que es la mujer más buena que he conocido en mi vida y que ha tenido la paciencia de aguantarme 74 años, aunque solo me conoció a los 22. Tuve 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Me quedé en Michoacán, nunca me fui al norte. Quizás porque parte de mí siempre tuvo miedo de hacer lo que hizo mi papá, aunque mi papá no lo hizo con mala intención. Quizás porque aprendí muy temprano lo que significa ser el que se queda, y no quería que mis hijos aprendieran eso de la misma manera en que yo lo aprendí. Mis hermanos crecieron bien. Lupita tiene una papelería en Morelia. Lleva más de 30 años ahí. Sus hijos ya están grandes y algunos tienen hijos también. Cuando la veo me acuerdo de aquella niña de 9 años que me ayudaba a doblar ropa y a veces se escabullía a jugar. El Beto se fue a Guadalajara, trabaja en construcción. Tiene esas manos de herrero con callos que uno reconoce al apretarlas. Toño se quedó en Apatzingán, cultiva limón en una parcela pequeña que compró con años de trabajo. El mismo limón que cultivaba mi papá, como si la tierra tuviera memoria. Y Cande, el gemelo que tuvo la fiebre aquella noche, el que yo cargué llorando en la madrugada sin saber bien qué hacer, estudió. Estudió y se hizo maestro. Maestro de primaria. Le enseña a niños de 6, 7 años. Niños de la misma edad que él tenía cuando me necesitó a mí. Cuando me enteré de que Cande había decidido ser maestro, me quedé callado un buen rato. No dije nada, pero algo en mí entendió que esas cosas pasan, que el dolor que vivimos de niños a veces se convierte en vocación, que la herida cicatrizada puede volverse la mano que sana a otros. Cuando mis propios hijos eran chicos y yo los veía jugar en el patio, despreocupados, gritando y corriendo sin pensar en nada más que en el juego, me daba algo que tardé mucho tiempo en ponerle nombre. No era envidia, no exactamente. Era algo más suave y más triste al mismo tiempo. Era nostalgia de algo que yo nunca tuve. Nostalgia de una infancia que se me fue antes de que yo pudiera vivirla completa. Los veía correr y pensaba, yo a esa edad ya estaba haciendo tortillas. A esa edad ya estaba levantándome de madrugada a calmar fiebres. A esa edad ya estaba calculando si el dinero alcanzaba para la semana. Pero también, y esto es importante, también los veía correr y me alegraba. Me alegraba que ellos no tuvieran que saber eso. Me alegraba que para ellos la infancia fuera lo que la infancia debe ser. Despreocupación, juego, tiempo que parece infinito. Si algo de lo que cargué yo sirvió para que ellos no cargaran lo mismo, entonces valió la pena. Así de simple. Muchos años después, cuando ya tenía como 50 y tantos años, empecé a hablar de estas cosas. Primero con Carmen, que me escuchó en silencio durante horas una noche en que de repente empecé a contar y no pude parar. Ella no dijo mucho, solo me tomó la mano en algún momento y la sostuvo. Eso fue suficiente. Luego de a poco con mis hijos, y descubrí algo que no esperaba descubrir,
que contar estas cosas en voz alta las alivia, que guardarlas adentro las hace más pesadas de lo que son, que hay algo en poner en palabras lo que viviste, en darle forma y sonido a lo que solo existía como peso dentro de ti, que te libera aunque sea un poco. Como sacar una espina que lleva mucho tiempo enterrada. Duele al sacarla, pero duele menos que seguir cargándola. Por eso hoy les estoy contando esto, porque sé que hay muchos de ustedes que vivieron algo parecido. No exactamente igual, quizás. Las historias nunca son exactamente iguales, pero algo parecido. El hermano mayor que tuvo que crecer de golpe. La hermana que se quedó a cargo. El niño que aprendió a cocinar antes que a andar en bicicleta. La niña que acunó a su hermanito llorando de noche sin saber bien cómo. El adolescente que fue a las juntas de la escuela de sus hermanos menores porque no había nadie más. El de 14 años que firmó papeles que no entendía porque necesitaban una firma de adulto. Y él era lo más cercano a un adulto que había en la casa. Hay pueblos enteros en este país donde eso pasó y sigue pasando. Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí. Municipios enteros donde más de la mitad de los hombres entre 20 y 40 años no están porque se fueron al norte, a la capital, a donde hubiera trabajo. Y los que se quedan, los que siempre se quedan, son las mujeres y los niños. Y los hijos mayores que se convierten en padres antes de tiempo. Es una realidad que lleva décadas existiendo y que muy pocas veces se cuenta con respeto. Generalmente se cuenta como estadística, como problema de política pública, como dato en un informe de alguna institución. Migración interna, migración internacional, desintegración familiar, vulnerabilidad infantil. Palabras grandes y frías para describir lo que yo acabo de contarles. Un niño de 12 años llorando solo en un patio de tierra en Apatzingán, preguntándose quién lo cuida a él. Eso no es una estadística, eso es una persona. Y esas personas merecen que alguien cuente su historia con dignidad. Hace unos años, Cande me llamó por teléfono. Era un miércoles en la tarde, me dijo que tenía en su grupo a un niño de 6 años que le preocupaba. Llegaba a veces sin desayunar. A veces con la ropa sucia de un día anterior. Y cuando Cande le preguntaba que quién lo traía a la escuela, el niño le decía que su hermano mayor de 10 años. Cande me preguntó, ¿qué hago, Ernesto? Me quedé callado un momento, no mucho, pero un momento. Le dije, síguelo de cerca, no con lástima, que la lástima los hunde más. No señalándolo frente a los demás, que eso los avergüenza y los hace querer desaparecer. Solo que sepa que hay un adulto en su vida que lo ve, que hay alguien a quien le importa. A veces eso es todo lo que un niño necesita para seguir adelante, saber que alguien lo ve. Cande siguió a ese niño durante todo el año escolar, discreta, calladamente. Le guardaba un bolillo en el cajón de su escritorio para cuando llegaba sin haber comido. Lo dejaba quedarse en el salón durante el recreo a veces, no como castigo, sino como compañía, haciendo dibujitos o mirando los libros de imágenes. Y al hermano mayor de 10 años, ese niño invisible que traía al chico a la escuela todos los días cargando quién sabe qué más, Cande lo saludaba siempre con respeto, de hombre a hombre, porque Cande sabía mejor que nadie lo que ese niño de 10 años estaba cargando. Al final del año escolar, el papá de esos niños regresó del norte. Las cosas mejoraron. El niño chico llegó desayunado la última semana. Llegó con la ropa limpia. Llegó con una mochila nueva. Y el hermano mayor de 10 años le escribió una carta a Cande, con letra grande y torcida de niño que todavía está aprendiendo, con varias faltas de ortografía que Cande me repitió tal como estaban sin corregirlas, porque decía que así tenían más valor. La carta decía algo así. Maestro, le quiero dar las gracias porque siempre se fijó en nosotros y nunca nos hizo sentir mal. Usted es buena persona. Gracias, maestro, por fijarse en nosotros. Cuando Cande me leyó eso por teléfono, los dos nos quedamos callados. Callados varios segundos que en una llamada telefónica se sienten largos.
Y los dos teníamos la garganta apretada, y sin decirlo sabíamos perfectamente en qué estábamos pensando los dos. En aquellos meses en Apatzingán. En la señora Consuelo que abrió su puerta de madrugada sin preguntarnos nada. En la maestra Graciela que me preguntó cómo estaba mi mamá con una mirada que decía, sé lo que está pasando. En las personas que en algún momento nos vieron a nosotros. El mundo está lleno de niños invisibles. Niños que cargan cosas enormes y que desde afuera parecen que están bien, que funcionan, que van a la escuela, que se bañan, que sonríen de vez en cuando. Niños que aprendieron muy rápido que pedir ayuda era una debilidad, que mostrar que no podías era un peligro, que lo mejor era seguir adelante callado para no cargar a nadie más con tus problemas. Si tú eres maestro, ve a esos niños. Aprende a reconocerlos. El que llega siempre un poco tarde, el que a veces no trae el desayuno, el que se queda callado cuando hablan de sus papás, el que parece más serio de lo que debería ser un niño de su edad. No necesitas grandes gestos, un bolillo guardado en el cajón, un saludo de respeto, una mirada que diga, te veo, estás bien, aquí estoy. A veces eso cambia todo. Si eres vecino, si eres tío, si eres el amigo de la familia, no te hagas el que no ve. No te cruces de brazos porque no es tu problema. El niño de tu vecina que está solo mucho tiempo también es, en alguna medida, problema de todos. No de una manera invasiva, no de una manera que quite dignidad, sino de la manera en que lo hizo la señora Consuelo, abriendo la puerta cuando tocaron a las 2 de la mañana y entrando sin hacer preguntas. ¿Y si eres tú el niño que fue? Si eres el adulto que cargó lo que no debía cargar. Si eres el hermano mayor que se quedó. Si eres la hermana que acunó. Si eres el de 14 años que firmó papeles de adulto con manos de niño. Quiero que escuches lo que te voy a decir con toda la atención que puedas. No es tu culpa que hayas tenido que crecer así. No es tu culpa que te pusieran en ese lugar. No fallaste en nada. Sobreviviste circunstancias que habrían aplastado a muchos adultos. Y lo hiciste sin manual, sin preparación, sin reconocimiento, sin que nadie te dijera iba bien lo que hacías, ni te aplaudiera por quedarte cuando querías correr. Y el hecho de que hoy puedas mirar hacia atrás y verlo, el hecho de que puedas contar esa historia, o simplemente reconocer en silencio que la viviste, ya es una forma de dignidad que nadie puede quitarte. No tienes que haber salido perfectamente bien para merecer ese reconocimiento. No tienes que haber sido el hermano ideal. No tienes que no haber cometido errores. No tienes que no haberte enojado de más. No tienes que haber hecho todo perfecto. Nadie hace nada perfecto. Menos un niño de 12 años al que la vida le puso en las manos lo que le puso. Lo hiciste con lo que tenías, y eso fue mucho. Hay algo que aprendí ya grande, ya con los años encima, que me hubiera gustado saber entonces. Y es esto, la fortaleza que desarrollamos en esos momentos, esa capacidad de funcionar bajo presión, de cuidar a otros, de resolver sin recursos, de seguir adelante cuando todo pesa. Eso no desaparece, se queda con nosotros, se convierte en parte de lo que somos. Y puede ser, si uno lo trabaja y lo entiende, una de las cosas más valiosas que uno tiene. No digo que el sufrimiento sea bueno. No digo que sea bonito ni que debería repetirse. Digo que lo que salió de él, la persona en que te convirtió, eso puede ser extraordinario. Mis hermanos son extraordinarios. Lupita con su papelería de 30 años, que aprendió desde niña que las cosas hay que cuidarlas porque no se reponen solas. El Beto que construye casas con sus manos, casas que duran, porque aprendió muy pronto que lo que haces tiene que aguantar. Toño con sus limones, con su tierra, con su manera quieta y firme de estar en el mundo. Y Cande, maestro, guardando bolillos en el cajón para los niños que llegan sin desayunar. Y yo, 74 años, un herrero que se retiró hace 10 con las manos llenas de marcas del trabajo, una esposa que me ha aguantado más de 50 años, 3 hijos que crecieron jugando en el patio sin tener que preocuparse por lo que había para cenar. Nietos que me preguntan cosas y que yo les cuento lo que puedo de este mundo. Somos los hijos que crecieron antes de tiempo.
Los que aprendieron que el amor no siempre se dice con palabras sino con quedarse. Los que saben que cuidar es uno de los verbos más difíciles y más hermosos que existen. Los que aprendieron a hacer mucho con poco porque no había de otra. Nos faltaron cosas. Nos faltó la infancia que no tuvimos, el tiempo de jugar que se volvió tiempo de trabajar, la despreocupación que se volvió responsabilidad, el ser cuidados que se volvió tener que cuidar. Eso no está bien, y nunca voy a decir que estuvo bien. Un niño merece ser niño. Eso es algo que no debería negociarse nunca. Pero dentro de todo lo que nos faltó, también nos sobró algo que no todo el mundo tiene. La certeza, profunda y permanente, de que cuando fue necesario, estuvimos. Que cuando nuestros hermanos nos necesitaron, ahí estábamos. Que cuando la vida nos puso enfrente una situación que no pedimos y que no merecíamos, no nos fuimos, nos quedamos. Eso es lo que somos, en el fondo, los que se quedan. Y hay algo más que quiero decirles antes de terminar, algo que me tomó casi toda la vida entender, y que siento que sería injusto guardármelo. Durante muchos años yo cargué algo que no tenía nombre. No era tristeza exactamente, no era enojo, no era resentimiento, era algo más difuso, más difícil de agarrar. Lo sentía sobre todo en momentos donde la vida debería haberme parecido perfectamente bien. Cuando mis hijos me abrazaban, cuando Carmen y yo nos sentábamos a cenar tranquilos, cuando llegaban las fiestas de Navidad y la casa estaba llena de risas. En esos momentos exactos, que deberían haber sido pura alegría, yo sentía algo como una sombra que se me ponía encima. Breve, pero real. Tardé décadas en entender qué era esa sombra. Era el niño de 12 años que seguía dentro de mí, que seguía esperando que alguien se ocupara de él, que seguía haciendo la misma pregunta que hice en aquel patio de Apatzingán. ¿Y yo quién me cuida a mí? Los que crecemos demasiado rápido a veces no sabemos bien cómo recibir el cuidado cuando por fin llega. Lo miramos con desconfianza, o no lo reconocemos, o nos ponemos incómodos cuando alguien nos trata con ternura porque no estamos entrenados para eso. Estamos entrenados para dar, para aguantar, para resolver. Pero recibir, eso nadie nos enseñó. Carmen me enseñó, con una paciencia que todavía no termino de entender del todo cómo la tuvo. Cuando yo me cerraba, ella no se rendía. Cuando yo no sabía decir lo que sentía, ella esperaba. Cuando yo quería cargar solo algo que podíamos cargar juntos, ella me lo señalaba suavemente, sin hacerme sentir débil. Fue ella quien me dijo un día, después de muchos años de casados, algo que se me quedó grabado para siempre. Me dijo: Ernesto, ya no tienes que cuidar a nadie solo, ya no estás solo. Me cayó como un balde de agua fría esa frase. No porque fuera una revelación que no supiera intelectualmente, sino porque me di cuenta de que aunque la sabía, no la había sentido todavía. Que una parte de mí seguía funcionando en modo emergencia, en modo sobrevivencia, como si todavía estuviera en aquel cuarto de Apatzingán con 4 hermanos a cargo y sin saber qué hacer. Aprender a soltar eso fue el trabajo más difícil de mi vida adulta. Más difícil que aprender un oficio, más difícil que criar hijos, más difícil que cualquier cosa física que me haya tocado hacer. Aprender a dejar de ser el que siempre tiene que poder. Aprender a decir no sé. Aprender a pedir ayuda sin que se me cayera el mundo encima. Aprender a sentarme a la mesa sin estar ya pensando en lo que falta para la siguiente comida. No lo logré de golpe. Lo sigo logrando todavía a los 74 años. Uno no se cura de estas cosas del todo, pero uno aprende a convivir con ellas de una manera más amable. Aprende a reconocer cuándo el niño de 12 años está hablando y cuándo es el adulto que uno es ahora. Si hay algo que le quiero decir a quien sea que se reconoce en esta historia, sea hombre o mujer, joven o ya mayor, es esto. Tienes permiso de sanar. Tienes permiso de dejar de funcionar en modo emergencia. Tienes permiso de recibir cuidado, de dejarte querer,
de admitir que hubo cosas que te afectaron y que todavía duelen aunque hayan pasado décadas. No tienes que haber salido invicto de lo que viviste para merecer estar bien ahora. No tienes que pretender que no pasó nada, que fue una experiencia más, que te fortaleció y listo. Puede haberte fortalecido y también haberte lastimado, las dos cosas al mismo tiempo. Esa es la verdad más honesta que puedo ofrecerte. El año pasado, en diciembre, toda la familia nos juntamos en casa de Lupita en Morelia. Éramos muchos, mis hermanos y sus familias, mis hijos y los suyos, nietos corriendo por todos lados. Llenamos la casa entera. Había comida hasta afuera, música, ruido de niños, el olor a ponche que Lupita hace igual que hacía mi mamá. En un momento de la noche, cuando ya la cena había terminado y los adultos estábamos sentados tomando café, Cande levantó su taza y dijo: «Quiero brindar por Ernesto». Se hizo un silencio. Lo miramos todos. Dijo: «Porque sin él, nada de esto estaría aquí». No dijo más. No hacía falta. Todos en esa mesa sabíamos de qué estaba hablando. Lupita se limpió los ojos discretamente. El Beto asintió sin decir nada, que es su manera de decir mucho. Toño me miró desde el otro lado de la mesa con esa expresión quieta que siempre ha tenido. La misma desde niño, y asintió también. Y yo no supe qué decir. Me quedé con la taza de café en la mano y la garganta apretada, y tuve que mirar hacia otro lado un momento para recomponerme, porque 74 años o no, uno sigue siendo humano. No dije nada. Levanté mi taza y punto. Pero adentro algo se acomodó. Algo que había estado torcido durante décadas se puso en su lugar. El niño de 12 años que seguía esperando que alguien lo viera, que alguien reconociera lo que había cargado, escuchó por fin lo que necesitaba escuchar. No de un desconocido, de sus hermanos, de los únicos que podían decírselo de verdad porque estuvieron ahí. Eso fue suficiente. Eso siempre fue lo único que hacía falta. Nos quedamos. Eso es lo que somos, en el fondo. Los que se quedan. Y eso, les digo yo con 74 años de experiencia vivida, eso vale todo. Gracias por escucharme.